Muy bienvenidos a todos a mi canal una vez más y hoy estoy muy feliz porque les traigo una receta que es sumamente bien argentina. Se trata nada más y nada menos que de los clásicos alfajores de maicena. Y sí, muchos los conocemos como alfajores de maicena, pero su principal ingrediente es la fécula o el almidón de maíz. Los ingredientes no son muchos, son muy fáciles de conseguir y vamos a hacer la receta original. ¿Y por qué digo original? Porque la vamos a hacer completamente con yemas, que si bien también podemos utilizar huevos enteros. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Mi nombre es Leonardo Espinosa y enseguida comenzamos con la receta. Antes de continuar, y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te enteres de todos los videos nuevos que vamos a estar publicando. Ahora sí, vamos a comenzar con esta receta original de alfajores de maicena. Lo primero que tenemos que hacer es tener mantequilla a temperatura ambiente, tiene que estar en un punto pomada, porque la vamos a empezar a trabajar con la batidora, porque tengo el accesorio de la lira, pero ustedes tranquilamente lo pueden trabajar también a mano. Vamos a comenzar. Colocamos la mantequilla. Y acá no vale reemplazarlo por margarina ni por manteca vegetal. Usemos una materia grasa de buena calidad. ¿Con qué voy a trabajarla? Con azúcar glass, azúcar impalpable. Vamos a colocar una buena cantidad. Y como vamos a trabajar la materia grasa, acá vamos a colocarle lo que es la ralladura de limón. Es lo que le va a dar un toque más cítrico a la masa y que hace que se destaque bien. Con todos los ingredientes en la batidora, comenzamos a trabajar de a poco para que no haga una nube de polvo, hasta que se integre por completo todo. Una vez que integramos, vamos a comenzar a ir agregando las yemas de huevo, que en este caso estoy utilizando 5 yemas. Recuerden que las yemas aproximadamente pesan unos 20 gramos cada una y en este total tengo 90 gramos. ¿Y con qué voy a perfumar también? Con una cucharada de ron o puede ser coñac. Mientras voy mezclando, voy agregando las yemas de a una. Cuando integramos todo, lo que voy a hacer es bajar toda la preparación de los bordes. Y mezclamos un poquito más. Una vez que tenemos todo bien integrado, vamos a comenzar a trabajar los secos. Y los secos se componen de fécula de maíz o almidón, harina y polvo de hornear, que los vamos a tamizar completamente. Cuando en la masa utilizamos solamente yemas, hacemos que se vuelva mucho más friable, es decir, que la masa adquiera una textura mucho más arenosa, que se desarme en nuestra boca. Entonces, no solamente va a tener esta textura, sino que va a tener un color inigualable. Pero si quieren abaratar costos, también pueden utilizar el huevo entero.
Una vez que terminamos por tamizar todo, lo vamos a comenzar a integrar en el batido. Vamos de a poco para no hacer una nube de polvo. Y acá no hay que trabajarlo en exceso, no queremos que se active el gluten de la harina que nosotros pusimos. Entonces, solamente hasta que se integre. Una vez que ya se formó el bollo, vamos a retirarlo. Y lo que queda lo termino de integrar con la misma espátula. Una vez que integramos todo, vamos a extender una capa de papel film. Cortamos y ahora vamos a extender esto dejando un espesor de unos 7 milímetros aproximadamente, porque yo los voy a cortar luego del frío con un cortante número 4. Si vamos a cortar con un cortante más grande, lo vamos a dejar de 1 centímetro de espesor. Presiono con una placa para que se nivele bien y esto ya está listo para ir al frío. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 1 hora, hasta que la mantequilla se haya endurecido nuevamente y podamos cortar nuestros círculos de las tapitas de alfajores fácilmente. Una vez transcurrido el tiempo de frío, la masa ya está lista para que empecemos a cortar las tapitas. Vamos a abrir. Por acá voy a traer una placa para horno que la tengo dada vuelta y una placa de silicona. Si no tienen placa de silicona, directamente usan la placa que la van a enmantecar. Voy a utilizar un cortante número 4 y vamos a empezar a ir cortando todas las tapitas. Muy fácil. Las vamos ubicando aproximadamente cada 1,5 centímetros de distancia. De acá saqué unas 24 tapitas y como ven me sobra un poco de masa, así que esta masa la vuelven a aplastar. No hay que amasarla, simplemente lo que vamos a hacer es vamos a doblarla a la mitad y luego la estiramos y así vamos a sacar algunas tapitas más. Esto ya está listo para ir casi al horno. Lo que vamos a hacer es nuevamente frío por 10 minutos y en ese tiempo vamos a precalentar el horno a unos 175 grados con calor arriba y abajo y el ventilador prendido. Ahora sí que nuestras tapitas ya están bien frías, vamos a llevarlas al horno. Venimos por acá, vamos a colocarlo en la rejilla del medio y solamente va a tener tiempo de cocción unos 8 minutos, nada más, porque no queremos que tome color ni tampoco se quemen.
Una vez que pasaron los 8 minutos de cocción, vamos a ver que las tapitas comienzan a abrirse, se empiezan a secar y algunos empiezan a dorarse ligeramente en los bordes. Ese es el indicativo de que nuestras tapitas ya están listas. Lo que vamos a hacer es dejar enfriar sobre una rejilla hasta el momento de rellenar. Cuando ya pasó el tiempo y las tapitas empezaron a enfriar, vamos a ver que se desprenden fácilmente. Algunas pueden quedar un poquito, pero esto lo vamos a pasar por acá. Y para que se vayan enfriando mucho más rápido, las vamos a ir colocando sobre la rejilla. Vean qué bonitas que quedan. Por la parte de abajo ven que no toma coloración. Eso es porque estamos utilizando un tapete de silicona. Si utilizan la placa directamente, les va a quedar un poquito más doradita la base. Ahora sí que tenemos nuestras tapitas ya desmoldadas. Lo único que vamos a hacer es dejar unos 5 minutos más que se enfríen. Esto se enfría súper rápido porque es muy aireado, entonces no toma mucho calor. Y ya tenemos listo entonces para rellenar. Cuando las tapitas ya están a temperatura ambiente, vamos a comenzar a rellenar. Y para esto nada más que el clásico dulce de leche. Un buen dulce de leche repostero que tenga una buena consistencia y por el borde vamos a combinarlo con coco rallado. Una combinación que para acá en Argentina es la más tradicional, pero los invito también a que pongan en práctica su relleno favorito. Cortamos la manga. Y vamos a ir rellenando. Vamos a dar vuelta las tapitas. Acá es como casi los macarons, tenemos que buscar siempre su par. Y vamos a comenzar a colocar una buena cantidad de dulce de leche. Bien generosos. Y ahí presionamos y tapamos. Una vez que terminamos entonces por rellenar nuestros alfajorcitos, lo único que nos resta por hacer es cubrirlos con coco rallado. Lo que vamos a hacer es tomar el alfajor, vamos cubriéndolo, hacemos unos golpecitos para que se vaya pegando el coco y así nos queda. Otra opción que podemos hacer es presionar un poquito más hasta que casi salga el dulce de leche y con una espatulita chiquita vamos a ir cubriendo toda esta parte, todo el borde, que se empareje bien esa capa de dulce de leche. Y entonces ahora lo que va a pasar es que se va a pegar una cantidad mayor de coco en todo el borde. Eso es a gusto, ustedes lo pueden rellenar de la forma que más les guste. ¿Y estos alfajores cuánto tiempo lo podemos tener conservados? Vamos a tenerlo de 2 a 3 días en recipientes herméticos a temperatura ambiente. Si lo quieren conservar en el refrigerador, lo van a hacer de 3 a 5 días como máximo. Y si no, también los pueden congelar sin ningún problema y los van a tener perfectos hasta por un mes. Así que no hay excusas para hacerlos para los cumpleaños, para los festejos o, por qué no, para una linda tarde de merienda.
Y así es como terminamos entonces por cubrir con coco nuestros alfajorcitos. Y si llegaron hasta acá, no se olviden de regalarme su like, así me doy cuenta de que les gusta nuestro contenido. Y esto ya no tiene más que hacer que presentarlos en una linda bandeja para que nosotros podamos deleitarnos de estos alfajorcitos. Vean qué bonito que quedan. Su miga es bien tierna y ahora me voy a tener que sacrificar por ustedes. Voy a tener que probar uno de estos alfajorcitos para que vean también cómo es su interior. Vamos a abrir uno. Vamos a hacer el intento de no mancharnos. Ya me despido hasta la próxima semana para seguir aprendiendo mucho más juntos. Chau, chau.